18:39. Es un programa de análisis. Hoy hablábamos con la periodista María Hermina Grande sobre la vuelta de la violencia en la Argentina, en este caso política. Ahora vamos a hablar sobre las características del gobierno, entre otras cosas, con el entrevistado que tenemos a continuación. No son pocos los que describen a este gobierno como un populismo de derecha. Primero, bueno, la discusión sobre populismo es larga y tendida. Quizás la que más se recuerda en el último tiempo es la de Ernesto Laclau, que define el populismo como una suerte de régimen en el que se congregan fuerzas populares y de diferentes signos, pero que tiene un sentido más, si uno quiere, más de izquierda, más nacional y popular, etcétera, etcétera. ¿No? Lo que fue el kirchnerismo, en definitiva. De hecho, Laclau fue el principal intelectual del kirchnerismo, si uno quiere. ¿Milei es un populista de derecha? Porque es de derecha, seguro, y él mismo se define como de derecha, ¿no? Libertario. Ahora, no es poca la gente que lo sigue, y pese a que viene perdiendo puntos por algunos desatinos, en el último tiempo sigue conservando una buena parte de su caudal electoral. Incluso se han sumado otros jóvenes a votarlo si eventualmente se diera una votación a presidente, y por ahí lo votarían, esto es lo que dicen algunas encuestas. Evidentemente algo hace que conserve un vínculo con los sectores más menesterosos. Y de hecho lo votaron a Milei los más ricos y los más pobres, ¿no? La clase media o los sectores medios optaron principalmente por Sergio Massa. Bueno, vamos a hablar con Carlos Yoldi, que es dirigente de la CTA y también secretario general de la Toma, sobre esto, ¿no? Y otras cuestiones. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Muchas gracias por permitirnos expresar nuestras humildes opiniones. Le agradecemos muchísimo siempre que nos tenga en cuenta. Me interesaba preguntarte sobre esto, ¿no? Y analizar las características del gobierno, porque de derecha es más, se autodefine como un gobierno de derecha, ¿no? No tiene ningún tapujo, al contrario de otros, en decirlo. Por ejemplo, cuando le preguntaban a Macri, ¿vos sos de derecha? No, soy de centro, esto es una fuerza aperturista. Bueno, no decía directamente que era de derecha Milei, no tiene problema en decirlo. Ahora, ¿es un populismo de derecha el de Milei? Mire, compañero, para no entrar en discusión de palabras, Ujú. lo más importante es que es un gobierno que refleja los intereses de una decena, no más, de grandes multimillonarios, de un grupete de especuladores bastante peligroso, así como por ejemplo lo vimos el otro día con lo de las criptomonedas y todas esas cosas. O sea, gente, para decirle claramente, hay dos características de lo que representa este gobierno. Ujú. Gente que no trabaja, que no sabe lo que es laburar, y gente que lo único que le interesa es rapiñar rápidamente y hacerse millonario en 10 minutos. O sea, es lamentable, pero es así. O sea, hay empresarios. Yo puedo tener una visión opuesta incluso a muchos empresarios, pero hay empresarios que saben que una inversión tiene un tiempo para desarrollar una tasa de ganancia o recuperar algo de lo invertido. Acá estamos frente a tipos que en 10 minutos pretenden, como han hecho, hacerse millonarios. Ujú. Es decir, tienen dos características. Este sector de multimillonarios que representa este gobierno. Vagos, no laburan, no saben lo que es trabajar, no les pasa por la cabeza. Si no, fíjese los representantes, un tipo de Santiago Caputito. Sí, Más vago, creo que está que es Virgo anotado, de trabajo, o sea, un tipo está que anotado como monotributista incluso, ¿no? pero digo, para ser claro, no sabe lo que es laburar en la vida. Ahora sí sabe lo que es ser hijo de millonario o de familia de millonario y lo que es con dos golpes de teléfono o de celular o de computadora multiplicar por millones el capital invertido. Es decir, ese es el problema que hay. Es un capitalismo parasitario, absolutamente especulativo, no productivo, de vagos, digo de verdaderos vagos, auténticos. O sea, no hay otra palabra más sabia para definirlo que no sea vagos e inescrupulosos. Ujú. Atorrante sería el término popular para decir unos vagos y atorrante. Con un charlatán al frente, digo Ujú. un charlatán porque es un propagandista, nada más, un comunicador,
que es el presidente, un señor que hasta incluso deja bastante que desear en su capacidad intelectual como economista, incluso, que dice ser el fuerte de él. Ujú. El otro día había una polémica extraordinaria de un economista marxista que demostraba la charlatanería de Cuarta, que este tipo un charlatán de panelista de América TV. Es decir, pero de economía nada. Entonces ese es el problema que tenemos. O sea, nosotros tenemos un problema muy grande. Están saqueando, especulando, haciéndose millonarios y hoy, y gobernando cada vez más escondidos atrás de una valla de militares, de policías y de represión. Ahora, Si usted agarra, por qué lo banca buena parte de la población y por qué incluso algunos que no lo votaron lo votarían, según dicen las encuestas, pese a que viene a la baja la imagen de Milei por algunos desatinos? Quizás sea por este único logro, recién nos lo decía María Mina Grande, que el único logro de Milei mostrable era la baja de la inflación. Quizás sea por no es la esto. baja, no, perdón, vamos a hablar claro. Yo ya Sí. creo que una vez lo charlé. No es baja de la inflación, es que los aumentos son más chiquitos y menos y más espaciados porque ya hay un colchón de robo hecho en el primer mes de gobierno, que ya es la tercera vez que lo vivo en mi vida. Yo no necesito ser un gran economista, soy un autodidacta, he estudiado, me recibí de profesor, pero fundamentalmente desde los 16 años yo soy trabajador manual, Ujú, soy un trabajador de carga y descarga, obrero. ujú. Y ya solo por haberlo vivido me di cuenta que este truquito de que me aumentan todo el 800% y entonces después los aumentos tardan más en reproducirse y eso me dicen que es bajar la inflación. Ya lo viví con Martínez de Oz, ya lo viví con Menem, ya lo viví con Macri. Es decir, son planes de truco que por supuesto que cuando a uno le aumentan todos los días las cosas, uno dice, bueno, por lo menos este me aumentó un poquito menos. Entonces eso genera una cierta para el que no está metido ni sigue los temas, como diciendo, bueno, por lo menos, es como una especie de, a lo mejor esto un día levanta, y ese tipo de cosas que es parecido al realismo mágico, o parecido a prenderle vela a algo. La fe está muy bien, pero para la economía la fe se ha demostrado que es bastante poco buen consejero. Entonces, el problema que tenemos hoy es que los trabajadores e incluso los sectores productivos que no quieren o que van a quedar afuera del jueguito especulativo, porque el 15 lo ganan dos personas, no lo ganan los 18 millones de aportar que juegan. La lotería lo mismo, esto es lo mismo, la especulación es para un grupito que tiene la manija, el resto quedamos afuera. Entonces, todo el que no esté en la lista de los que se van a hacer millonarios con estas jugarretas, estamos ante un problema. Por eso yo, ante la escalada represiva, porque esto sí es lo más grave, porque yo puedo respetar a una persona que tiene ideas de una tendencia o de otra tendencia, si esa persona no me tira una granada por la cabeza cuando yo estoy sacando fotos, o no me pega un palazo, o no me insulta a las 24 horas por cadena diciendo que tenemos que desaparecer. Es decir, eso es un punto de fractura. Yo claramente digo, este gobierno no va más, pero no va más por un problema de que ha roto el pacto por el cual fue elegido. Nadie puede elegir a una persona y no puede continuar en su gobierno una persona que dice, vamos a desaparecer a los que piensan distinto. Porque lo escribieron, lo dicen. Es evidente que la violencia va en aumento, Y incluso yo no la ahora empecé. Y yo no la hubo, empecé, entonces creo que la mejor forma de terminarla es que no vaya más este gobierno. Es la única forma de terminarla, no hay otra. Porque si usted me dijera, está gente razonable, que agarra y dice, no, me fui de mambo, dije estupideces, disculpa muchachos de izquierda. No, No, iba a decir que la violencia no solamente tiene que ver con lo del gobierno, sino también sectores de la oposición. Hay periodistas como Alejandro Berkovich, Santiago Cunio, que dicen que hay que ser más duros y hay que ser igual o peor de duros que es el gobierno, llamando a la violencia. Yo voy a ser sincero, Incluso apareció... vamos a hablar claro. Acá Vamos a apareció... hablar, que un periodista diga seguramente una cosa que no es atinada, lo habrás visto. no se puede comparar a un Sí, presidente de la nación, claro. no se puede comparar a un jefe de ministro, no se No, puede seguro digo, comparar pero mire, sin ir más seguramente lejos, es una cosa. lo habrá escuchado a Feminich, que apareció, yo pensé que era un fake en estos videos, pero era real, llamando a las hinchadas a ir a un ex guerrillero que, bueno, siempre se lo estuvo sospechado de entregar a sus compañeros. Del otro lado, ¿también se quiere responder con violencia, Carlos? Mire, yo nunca he respondido con violencia. Lo que yo creo a muerte es en la movilización del pueblo. Y la movilización del pueblo tiene que terminar con este gobierno
más temprano que tarde, porque no va más un gobierno que tiene miles y miles de gendarmes ocupados en pegarle a jubilados, es decir, que está a punto de matar a alguien, no sé qué quieren hacer. Entonces, vamos a ser claros, acá este gobierno no va más, y como no va más, tenemos que movilizarnos para que se termine de una vez por todas, porque cuanto más dure, más sufrimiento nos traerá. ¿Por qué? Porque los 45 millones de argentinos no somos los 10 o 15 atorrantes vagos que con 2 jueguitos de computadora se llevan millones en 6 horas, como hicieron con la criptoestafa Libra, para dar un ejemplo que fue público y trascendió. Pero solo con eso nomás, o sea, ahí ya se da, o sea, yo no tengo nada que ver con tipos que en 6 horas se llevaron los millones de dólares pero ni un empresario de esos que uno pelea cada 2 por 3 por voraces en muchas cosas, lo puede juntar en años de trabajo. Entonces, esto es o sea, sentido común lo dice, el sentido de la decencia lo dice, es un gobierno de especuladores, de vagos, de atorrantes, de inescrupulosos, que no va más, y el pueblo debe movilizarse. Hay sectores que lo entiendan, hay sectores que no lo entiendan, puede ser, tendremos que convencerlos, hablar con más, explicarlo. Esto no es ni contra nadie, ni para estar en contra de nadie, ni es violento. Es por el bien de todos que este capítulo se cierre lo antes posible. Pero es por el bien de todos, para no lamentarlo. Usted lo sabe perfectamente. La historia enseña que cuando los grupos concentrados económicos toman la manija y liquidan las libertades democráticas que más o menos se respetaban y permitían que los sectores populares se expresaran, termina bastante mal todo. Termina bastante mal todo. No es un invento ni un capricho, es un hecho fáctico. Entonces, hay que profundizar la unidad de los sectores de los trabajadores, de los sectores populares, para poder movilizarnos, porque sí, pacífica, pero contundentemente, millones, el 24 de marzo tenemos que ser millones, el día que la CGT disponga la huelga general tiene que ser activa y tenemos que ser millones, expresándonos claramente. El país de los trabajadores, de los que todos los días ponemos el lomo para poder llevar un pequeño salario a nuestros hogares, ese país debe ser escuchado y no debe ser más avasallado. El de los atorrantes, vagos, inescrupulosos, que en 10 minutos se hacen millonarios con un jueguito de criptomonedas y todas esas pavadas que inventaron ahora, ese no puede seguir siendo el que se imponga. Nada más, es sencillo, creo que es sencillo el tema. Gracias por el contacto, Carlos. No, gracias a usted por permitirnos expresar, le agradecemos muchísimo y cuente siempre con nosotros en lo que podamos. Adiós.